Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Hay personas que pueden escucharte todo el día y aún así no te entienden. Y hay otras personas que te entienden, perfectamente sin necesidad de decir nada. Bienvenido a nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos, a todos nuestros amables oyentes. Hoy vamos a tener un especial programa. Tenemos dos invitados muy especiales, conocedores de la historia de Cali, que normalmente es lo que nosotros narramos aquí, la historia de nuestra ciudad. Uno de ellos es Carlos H. Giraldo. Carlos, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio que realmente es para Cali. Gracias por su presencia. Bueno, ¿qué opina Carlos de la frase que dijimos? Que hay personas que uno puede estar al lado de ellas toda la vida y no le escuchan, y hay otras personas que sin decirle nada pues ya lo entienden a uno. ¿Cuál puede ser para usted ese pensamiento? ¿Qué es para usted? Yo puedo abreviar diciendo los de antes y los de ahora. ¿Ah, sí? Los de ahora no ven, no escuchan no nada, es lo que ellos digan. Antes escuchábamos, mirábamos y atendíamos. Está bueno ese raciocinio. Bueno, tengo aquí a mi izquierda, eso no significa que sea a la izquierda, sino más bien centrado por el centro. A nuestro gran amigo Emilio Ortega. Emilio, buena tarde, ¿cómo está usted, hermano? Buenas tardes, Jorge Enrique. Buenas tardes, Carlos Giraldo. Sí. Y no va a saludar a Leonardo. Y a Leonardo Fabio, que es el único que nos da el tiempo, la hora y qué momento termina y qué momento se inicia el programa. Sí, y que nos puede cortar también. Sí, claro. Es el hombre de la guillotina. De la guillotina, eso está muy bien. El tiempo es el que manda, ¿no? No, pues él manda el tiempo. Claro. Es distinto. Es otra cosa completamente diferente. Bueno, nosotros con este breve preámbulo vamos a también decir de qué vamos a tratar el programa hoy. Vamos a hablar de la ciudad de Cali, como ya lo habíamos dicho. Vamos a hablar de algo bastante importante que es la identidad caleña y cómo los monumentos en la ciudad pueden determinar nuestra identidad. Sin más preámbulos, la red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños Somos Todos. Carlos, bueno, le voy a decir, Carlos, pues vamos a decir muy en confianza, ¿no? Porque pues obviamente este trato no es, vamos a decir, el más idóneo permitido en la radio, porque dice, ¿y esto qué es? Parecen como fueran cómplices, ¿no? Pero no nosotros somos cómplices, sino que nos une solamente algo que llevamos hace muchos años, y es nuestro amor por la ciudad de Cali. Carlos, ¿usted es de aquí, de la ciudad de Cali? ¿Nació en Cali? Sí, tuve el privilegio de haber nacido en el centro de Cali. Yo nací a media cuadra del Teatro Municipal, en una casa que hoy es Patrimonio Arquitectónico de Cali. Por eso en ¿Cuál, la de Bolívar, la de la Casa Bolívar, donde está los seguros Bolívar? No. O la de Carpeta. Perdón, cuadra y media más arriba, antes de la Quinta. A la vuelta de la Quinta con Quinta, la esquina. De la panadería. Hay una panadería en la Quinta con Quinta. Como a la segunda casa está la casa donde nací yo.
Y tiene placa ahí, es mucha gente ha dicho que hay que poner una placa. pero es muy interesante. ¿Se siente patrimonio de Cali? Es patrimonio arquitectónico de Cali, y yo de hecho automáticamente soy. De hecho mi sangre es completamente por mi sangre corre, la sangre es caleña totalmente, y hasta el tuétano además, ¿no? Sí, hasta los tuétanos. De hecho, nací allí y toda mi vida se ha desarrollado en esa zona, entonces por eso la conozco tanto, y sobre todo por eso tengo un sentimiento muy especial por la zona. Es una cosa que está en el corazón. Cuando yo hablo con Ricardo, que Ricardo Realpe, que es un gran historiador, un investigador, me muestra alguna fotografía, yo la miro y le digo, no, Ricardo, esa fotografía no es donde vos estás diciendo. Entonces me dice, pero ¿por qué sabes? No, porque es que lo siento, es un sentimiento. Y dice, pues es que no puedo creerlo. Sí, así es un sentimiento. Y entonces ya con documento le demuestro que no era lo que él decía, y así vamos creciendo en esta investigación de Cali maravilloso. Es un Cali maravilloso. Yo creo, Carlos, que nosotros como caleños tenemos una obligación para con la ciudad. Y también hemos hablado aquí en nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos, que la ciudad tiene unos deberes y tiene unos derechos, y nosotros como tal debemos de portarnos dándole a la ciudad lo que nosotros podemos darle, y al mismo tiempo exigiéndole a la ciudad lo que la ciudad nos puede dar a nosotros. ¿Usted qué opina respecto a eso? Sí, es un toma y deme. O sea, de hecho, no sé si podemos empezar con el tema que traíamos histórico de Cali. No, porque le voy a hacer una preguntita antes. Perfecto. Pero tiene que ver con eso, sí. porque los hombres recuerde, Cali en un momento fue considerado como la pequeña Europa, y era considerado la pequeña Europa porque los líderes de esa época, años, estoy hablando 20 y 30, le daban a Cali, y Cali les daba a ellos, y ellos querían que ese bienestar y esas culturas que ellos conocían viajando a Europa, ellos quisieron convertir esto en una cultura de esas, y Cali era la pequeña Europa, era conocida como la pequeña Europa. Bueno, yo creo que usted se está refiriendo también en un principio a los inicios de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque la Sociedad de Mejoras Públicas estaba conformada por una serie de personas que querían eso para la ciudad de Cali, y lo hacían de una manera desinteresada. Querían a la ciudad de Cali, y la cantidad de obras en la ciudad, el acueducto municipal, y fueron propuestas por la Sociedad de Mejoras Públicas. La hidroeléctrica. La hidroeléctrica también, el alcantarillado. Bueno, hay tantas cosas que la Sociedad de Mejoras Públicas ha hecho por la ciudad, o hizo en un principio por la ciudad, y ahora todavía está vigente la Sociedad de Mejoras Públicas, pero tiene otro rol, porque el rol que tenían inicialmente, pues estos políticos, o los políticos de turno de esa época, pues le quitaron esa prerrogativa que tenía. Mas, sin embargo, nosotros también hemos acuñado aquí una pregunta, por eso le dije si usted era de Cali o no era de Cali, porque cuando vienen personajes que no son de la ciudad de Cali, nosotros le preguntamos si ellos son caleños por adopción, o por gentilicio, o por una profesión de fe. Yo creo que usted las tiene todas. Usted quiere ser caleño, usted nació caleño, y usted pues actúa como caleño. Sí, como los caleños de otrora. Vuelve y nos sacó otra vez. Pero usted es una persona muy joven. Jorge Enrique, ahí le quería hacer una pregunta. Yo estaba leyendo esta mañana Kalmanovich. Entonces él decía que también entra dentro de ese proceso cultural el uso del tú, el usted, el vos y el vos. Entonces él es barranquillero, y allá no utilizan ni el usted ni el vos, sino el tú. Aquí en Cali utilizan el vos, y ese es también un proceso cultural desde todo punto de vista, ¿no? Y le dicen a uno, vos, sigue para acá, vos. Recuerde, ¿no?, que nosotros hablamos realmente castellano, que es el español más puro, porque España, con la llegada de Colón, todavía no se había conformado,
total como ese imperio y como ese grupo de pequeños reinos que conformaban finalmente España. Ellos estaban, España estaba, ese reino que estaba formando como España, estaban debatiéndose entre si ellos adoptaban como la lengua madre el latín o el castellano, y de eso salió el español. Pero nosotros en nuestras escuelas, y desde que llegaron aquí los europeos a educar en idiomas y eso, venimos con el castellano. Por eso es reconocido en el mundo que los colombianos hablamos el mejor español. Bueno, tengo entendido. Dame, si ustedes me regalan ese segundo, yo salgo y entro. Un segundo ya le pasó. Ya le pasó. Pero Emilio, hay una cosa interesante de lo que usted acaba de tocar, ese tema, la división que hay en Colombia, inclusive no solamente es geográfica, no es una cuestión también de razas, de etnias, claro, y también es del idioma, ¿no? De lo que hablamos y la manera como entendemos las cosas. Son unos mundos completamente apartes, ¿no? El llanero es una cosa, el del sur es otra cosa, el del Pacífico es otra cosa, los antioqueños son otra cosa. Bueno, todos son así distintos. ¿Qué cree usted que une a todas esas regiones, que hace que esas regiones vibren, vamos a decir, en un solo coro? Bueno, ¿qué opina usted? Ahí en eso pienso ¿en qué sentido? En el sentido de que realmente el uso del idioma y con la terminología puede en determinado momento representa que cuando yo hablo digo, ¿y tú qué dices? ¿O usted qué quiere? ¿Y vos qué dices? Todo eso es una idiosincrasia, una manera especial, pero de igual manera tiene un significado. Por ejemplo, el bogotano puro, el cachaco, ¿no? Como dicen, este es cachaco, totalmente diferente al costeño. El costeño es un hombre mucho más abierto, mucho más en su manera de ser, no es acartonada. El caleño le pasa lo mismo. El caleño me parece a mí que es una persona muy abierta, muy tranquila. El clima, desde todo punto de vista, ejerce una gran estructura en la formación cultural de los seres humanos. La influencia. Claro, la influencia. Y entonces utilizamos una cantidad de terminología que en muchas partes no se usa. Sabe que lo que usted acaba de decir es una cosa que es muy cierta. Yo nunca había pensado en eso. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un clima frío, yo tengo que estar encerrado en una parte, en una habitación, un sitio donde esté encerrado para poder mantener el calor. Lo del aire libre, lo de la calle, lo de vivir afuera no se puede dar. Entonces debe haber, inclusive el tono de voz cambia, porque pues no hay necesidad de gritar, de vociferar, porque estamos todos alrededor de una mesa y en una habitación, puede ser una sala, comedor, lo que sea. En cambio, en estos climas de acá, donde hay trópico, aire, hay sol, calor, 24, y la gente sale a la calle, bueno, tiene que hablar entonces más duro para poder que lo oiga. ¿Eso es posible que sea así? Sí, claro. El clima influye definitivamente sobre la estructura psicológica y física del ser humano, sin lugar a dudas. ¿Y el comportamiento también se da por el clima? Claro que sí. Y eso usted que es especialista en esta cuestión de derecho, porque Emilio, pues todos nosotros sabemos, y lo hemos dicho varias veces aquí, Emilio fue profesor de la Universidad de Nariño muchos años. 8 años. No, yo estuve como 32 años. No, 8 años fue decano. Yo estuve 4 años y medio en la decanatura. Sí. Y 30 y pico de profesor. 32 años de profesor de derecho penal especial, procesal penal. Y entonces ahí pudo uno comprender las diferentes formas de pensar. Bueno, y entonces, de los estudiantes de clima caliente, de clima frío. Eso es lo que yo le iba a decir. Gente de Cali que estudiaba en la Facultad de Derecho, gente de Popayán que estudiaba en la Facultad de Derecho o que estudia. Entonces, la gente de la costa, por ejemplo, que llega a Pasto, piensa totalmente diferente a la gente que es originaria de Pasto. La gente de Tumaco es un hombre más abierto, más tranquilo. Emilio, ¿y cómo se comportan las leyes? Desparpajado, que dicen. Sí, el desparpajo. Desparpajo. Pero ¿cómo se comportan entonces las leyes ante eso?
Si la ley es una sola, ¿cierto? Para todo el mundo. Pero resulta que mi conducta en la costa está sometida a una serie de condiciones diferentes a las que yo tengo aquí. O el llanero, que ahí sí que es cierto, pues, ¿no? Porque, sí, claro, claro. ¿Cómo podemos hacer? Y ahí hay algo, es decir, muy significativo desde ese punto de vista. La ley no ha podido hacer un juicio introspectivo del ser humano desde ese punto de vista de su comportamiento en relación a la región. No se ha podido. Porque es que en últimas dice, caso, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es decir, la ley hace tabla rasa. Como actúa el guajiro o como actúa la gente de, por decir algo, del Putumayo. No, es decir, Emilio, perdón. Y a pesar de que existe una jurisdicción muy especial para el juzgamiento de los indígenas, ¿no? Pero que tiene un sentido totalmente diferente porque representa un proceso cultural y su manera de pensar es totalmente diferente y su manera de actuar es totalmente diferente. Y cuando ellos ejecutan alguna acción que en el sistema penal colombiano, por decir algo, representa un delito, para ellos el castigo es totalmente diferente. Hay azotamiento, los azotan y no hay privación de la libertad. Entonces, desde ese punto de vista, es un contenido cultural que la ley sí lo respeta. Emilio, ¿y qué papel juega entonces el juez ahí, en ese caso? Es decir, ahí se habla de que el indígena debe ser sometido a los procedimientos propios de ellos. No hablo solamente de los indígenas, estoy hablando, por ejemplo, llega un costeño que tiene una manera de pensar, comete un delito en Pasto, y su manera de pensar es distinta, ¿no? Es como sí, claro. ¿Y el juez claro. qué papel juega allí? Pero ahí, es decir, el juzgamiento de esa persona es igual para todos. La única diferencia está en el sector indígena. No más. No más. Y los demás se hace tabla rasa, como decía. Ahí dicen, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Porque de lo contrario sería materialmente imposible hacer un juicio para la persona que es de la costa, para la persona que es de clima frío, de clima caliente o de clima ardiente. Yo sé que se mantiene entre Pasto, Popayán y Cali, pues ya usted ya tiene todos los climas encima y todas las cosas. Ya tengo esa ventaja, pues, ¿no? De actuar de acuerdo al clima. No lo puede juzgar un juez de acá. No, pues tenemos que traer un internacional. Sí. Emilio me sale con unas campeonas. Bueno, ya regresó de nuevo Carlos H. Giraldo. Estábamos hablando, Carlos, de estas cuestiones del clima, ¿no? Cuando usted cuando el mismo Emilio tomó el caso de la lengua que hablaba de voz, pues nosotros también tenemos ejemplos en el extranjero. Los argentinos también vociferan, ¿no? Hacen voz. Y vos, ¿quién sos que ni la prensa te nombra? Bueno, eso son cosas que algún día vamos a tener que profundizar, ¿no? Me parece que es un buen tema para que hablemos de eso. Sin embargo, pues estamos hablando ahora de la ciudad de Cali y de su relación con los monumentos, que vamos a empezar a hablar de eso. Más sin embargo, también teníamos algo que hay que decirle a nuestra audiencia, y es de que la semana pasada estuvimos hablando del Colegio de la Sagrada Familia, lo que ha sucedido allí. Eso también lo tiene Carlos en el ADN, el Colegio de la Sagrada Familia. ¿Qué conclusiones? 2 novias tuve en ese colegio. No lo oiga su esposa. Y las hermanitas eran muy amigas mías, me adoraban. Me invitaban a desayunar al 3er piso con ellas. Usted sí tiene, porque ahora tocamos ese tema, hablamos, que me parece que es interesantísimo. Sin embargo, ¿qué conclusiones llegó usted del plantón y de lo que se hizo ese día allí? Ese plantón, lamentablemente, como otros en los que hemos participado, yo digo que somos una enorme minoría, lamentablemente. Eso ya tiene que ir a la parte legal. Lo que está sucediendo ahí es una arbitrariedad, es un manejo de la ley. Han distorsionado todo, han torcido todo, pero por lógica, esa estructura que quieren hacer no debe estar allí, solo por lógica. Y cuando usted aplica los conocimientos de arquitectura, de ingeniería y eso, se da cuenta que eso es un gran error. Lo que están cometiendo es una arbitrariedad. Bueno, yo creo que nuestros oyentes se acuerdan de eso, de lo que pasó, lo que está pasando en este momento en el Colegio de la Sagrada Familia.
Y yo quiero adicionarle a esto algo que inclusive Emilio ahora nos puede corroborar más, y es de que aparte de lo que está diciendo Carlos, de que pues han violado todos las normas y preceptos que tienen que ver con arquitectura, pues también yo creo que hay algo que nosotros tenemos que decir, y es que a eso le dieron unos permisos para hacer algo. Concretamente, hagan esto, esto y esto y esto, y se van a ceñir a esto y a esto. No hicieron eso, violaron eso, correcto, y yo creo que también eso tiene que ser, vamos a decir, sancionado. Yo no puedo bajo ningún criterio pedir un permiso para hacer algo y reputar después que yo esté haciendo otra cosa. No, yo le colocaba un ejemplo a un motorista de un taxi un día, y es que nosotros todos sabemos que no nos podemos pasar de la cebra. Hay una cebra que tiene unas marcas que se han gastado allí mucho dinero haciendo eso. Más adelante ponen un semáforo que tampoco nosotros podemos violarlo. Entonces a mí me van a decir, tengo que parar en la cebra cuando el semáforo está en rojo para que pasen los peatones, pero resulta que yo me tiro eso, me violo la cebra, me paso en la mitad de la cebra o me paso el semáforo, y después cuando ya estoy al otro lado, pues es que no lo vi o no tal cosa, ¿no? Sacan alguna distracción, alguna, ¿cómo llama eso? Distracción. Excusa. Bueno, ya hablamos acerca de las condiciones de la Sagrada Familia. Ahora, esa misma pregunta cuando estemos con nuestro amigo Realpe, Ricardo Realpe, que no demora en llegar, quedó estar aquí en nuestro programa, y quería hacerla que estuviera aquí, pero más sin embargo podemos, que él estuviera aquí, podemos ir avanzando en eso. Perdón, ¿por qué no redondeamos lo de la Sagrada Familia con lo que está pasando? Mire, desde el punto de vista normal, o sea, desde la coherencia, el Peñón, el barrio El Peñón, geográficamente es eso, es un peñón, es una montaña cortada por el río. Entonces, ese peñón no te permite hacer vías. El peñón no tiene muchas vías de evacuación, tiene solamente la parte plana que da hacia el río, no tiene más. Por encima es muy difícil construir una vía. Entonces, cuando usted hace una estructura de esas para meter a más de 1,000 personas allí, usted está poniendo en riesgo la vida de esas personas, porque Cali está en grado 3 de riesgo de sismicidad. De hecho, nosotros hemos tenido 3 terremotos brutales que han tumbado a Cali 3 veces. La ermita que todos conocen hoy es la tercera ermita que construimos. La catedral que conocen hoy también todos es la tercera catedral que construimos los caleños. Nosotros estamos en un alto riesgo de posibilidad sísmica grado 3, que es el máximo grado que existe. Entonces, hacer una estructura de esas, quienes la hicieron, quienes las plantearon y quienes la están autorizando, están cometiendo un delito contra la humanidad, porque están poniendo en riesgo muchas vidas. En caso, esos terremotos van a volver. ¿Cuándo? No sabemos, pero van a regresar. Entonces, en caso de que exista eso, una emergencia, ¿por dónde van a evacuar a la gente? No hay forma de evacuarla. ¿Por dónde van a entrar las máquinas de bomberos si hay un incendio? Porque esas vías además pues son limitadas, mínimas. Sí, y si limitadas. Carros al lado y lado de las vías es peor todavía. Entonces, sumado al error de la violación del patrimonio arquitectónico, que claramente fue violado, está ese otro riesgo de no proteger a la ciudadanía, y eso es otro delito. Ante ese conocimiento de ese fenómeno, eso no es fenómeno, eso es un hecho natural en los terremotos, entonces allí debería estar completamente prohibido el comercio. Porque si es un comercio de minorías, no tiene problema. Pero allí lo que pretenden hacer es meter mucha gente en un solo sitio. No, pero yo le quiero decir, todavía el sitio no está abierto, pero entrar uno al Peñón en este momento, un jueves, viernes, sábado, ya es complicado. Ya es complicado. Ya es complicado. Un día de fiesta, por lo menos lo que viene hoy, mañana, a vísperas del Día del Padre, va a ser, vamos a decir, un problema, ¿no? Sí. Porque no hay forma de entrar. Generalmente los fines de semana es un problema. Bueno, usted que es conocedor de esto, hubo un secretario de tránsito, Haddad, creo que llamaba el señor, sí, que hizo allí una especie, él dijo que era un laboratorio
que iba a empezar a manejar eso de una manera del parqueo y la entrada allí, porque lo hacen sobre la tercera, ¿no? Y pues eso, no sé, nunca se dio resultado, o sí dio resultado. No, hicieron el intento, pero obviamente la gente no volvió al barrio. O sea, los clientes de los restaurantes no volvieron, porque el caleño está acostumbrado a no pagar un parqueadero, y eso era una empresa. Lo que quería era hacer un negocio, como ha hecho con los semáforos y las cámaras de los semáforos y todo eso es un negocio. Entonces la gente no volvió, y obviamente los comerciantes y los dueños de restaurantes y eso empezaron a protestar y exigieron que levantaran esa norma, esa posibilidad. Y así se hizo para poder que la gente llegara otra vez. La gente no volvió. Ahora que usted está diciendo eso, yo me acuerdo cuando empezaron a colocar parquímetros en la ciudad de Cali. Eso fue en Ricardo Cobo. Ricardo Cobo. Y pues eso no le dio resultado, porque le entregaron eso a los mismos del Trapo Rojo y le pusieron una cuota, ¿no? Entonces Ajá. Los dueños de la empresa, que era una empresa privada, entonces no se preocupaban ya por los parquímetros, porque los manejaban el Trapo Rojo, pues ellos les daban una participación de eso, ¿no? Todo el mundo feliz, porque pues inclusive habían colocado parquímetros en partes muy empinadas, inclinadas, como puede llamarse, o en sitios donde no había no había andenes, no había nada. Entonces eso fue un desastre. ¿Cuál cree usted que sea en este momento, aparte de la Sagrada Familia, el problema del tránsito allí en el Peñón? Pero de hecho se llama el barrio del Peñón, Jorge. El barrio, sí, esa era la hacienda del Peñón, que era de la familia Isaac, era de los Isaac, que es justamente donde Jorge Isaac escribió la novela. Terminó usted y yo, donde estábamos sentados. O sea, Jorge Isaac se bañaba allí en el río, a la altura del puente, donde están los gatos. Allí se bañaba, allí lavan la ropa. Ese era el sitio de ellos, o sea, era su casa, porque era la casa de familia, pero la finca era todo el espacio del Peñón. ¿Cuál es el problema de tránsito? Que se convirtió en paso para otros barrios. El Peñón es el paso para ir más al oeste. Entonces eso hace muy complicado el tema del tráfico allí, y teniendo en cuenta geográficamente que eso es una montaña cortada, pues no se pueden hacer vías que permitan una mejor circulación. Es imposible. Ahora que usted toca el tema de la casa de Jorge Isaac, la han dejado abandonada, poco a poco la han ido desmantelando, se están llevando, ya no tiene techo, ya no tiene nada esto. La está dejando caer, es de un constructor bogotano que la compró en un remate. Esa casa terminó en manos del narcotráfico, de una empresa de narcotráfico. Ese señor murió, el dueño de esa empresa. Nadie respondió por eso, y Avevillas cogió la casa y la remató para poder pagar las deudas que tenían con el banco. La remató un señor de Bogotá. Es un arquitecto, una empresa de arquitectos en Bogotá que construye. Y es quien tiene esa casa, pero él quería hacer un centro comercial, no se lo han permitido por ser patrimonio arquitectónico, no cumple con una cantidad de cosas, y entonces el señor tiene eso allí esperando que se caiga. Entonces, ¿qué buscan? Que se caiga para que deje de ser patrimonio. Es básicamente lo que buscan. ¿Usted se acuerda, Carlos, de la casa esta del cónsul que había ahí a la entrada de Santa Teresita? Sí, claro, de Lawrence. De Lawrence. De Mike Lawrence, del papá de Mike Lawrence. Sí, esa casa también era patrimonio, fue patrimonio. También. La dejaron abandonada para que la robaran. Sí, no, la tumbaron los herederos porque había un personaje que quiso apropiarse de la casa. No quiero dar nombres. Yo lo conozco. Entonces, ¿toca piano? No sé quién es, no. Entonces ellos, eso lo sé de primera mano porque me lo comentaron los mismos herederos. Ellos decidieron demoler. Demoler. Para evitar que le siguieran. Pero si eso era patrimonio, ¿por qué lo demolieron? Pues se hicieron los locos y bajo cuerda lo demolieron. No debían haberlo demolido, pero ellos, para proteger su propiedad, lo hicieron. Bueno, ¿y ahí construyeron algo? No, es un lote. Es un lote. Es el mismo vamos a decir, lo mismo que le pasó a la casa esta donde estaba la casa de la cervecería,
allí donde Pero esa casa nunca fue patrimonio. esa casa no fue patrimonio. No, esa casa la hizo Jonás. Ujú. La hizo. No, esa casa ya estaba cuando No. cuando Jonás llegó allí. No, sí, cuando llegó allí. No, era una cosa pequeñita y él construyó la casa la amplió. él construyó la casa con forma de una casa antigua, de una casa, Entonces, pero él la hizo. Esa casa no existía realmente. Esa casa no existía porque todo eso lo habían demolido para hacer el tobogán, ujú. ese tobogán, y eso había quedado como un lote vacío ahí. Él construyó esa casa para hacer el rancho de Jonás ahí, que después terminó siendo la casa de la cervecería y después terminó siendo el hotel. Yo le quiero decir que estoy en este momento conociendo ese desarrollo de la casa. Sí, esa casa la hizo don Jonás Cardona, eso te lo puedo asegurar. Ajá. Yo te lo puedo asegurar, la hizo. Esa casa no existía allí. Él quiso hacer una casa como los de la zona. Bueno, Además la casa estaba diseñada como restaurante, ni siquiera era una casa de familia. tenía todo el derecho entonces de haber tumbado su Sí, casa claro. y haber vendido todas sus cosas. Sí. No, eso no era patrimonio. No era patrimonio. Hemos tocado 3 ejemplos de casas que fueron muy conocidas en la ciudad de Cali y pues todas tuvieron un fin distinto al que todos nosotros queríamos que fuera. Sí, quería aclararte antes de que nos pasemos. La casa que estás hablando en El Peñón no es la casa original de Jorge Isaac. Sí. La casa original fue demolida en el 37 para construir esta casa que es patrimonio arquitectónico, pero no es la original. Sí, ese es de una arquitectura que se llama californiana. Californiana, ¿no? Sí, señor. De arquitectura californiana. Y esa casa obviamente tiene sus valores porque pues representó una época en la ciudad de Cali, ¿no? Y pues máximos y allí pues estuvo la casa original de Jorge Isaac. No hay ni una placa allí, ¿no? No hay ni una placa, es lamentable. De lo que he podido investigar con el ministerio es que no pueden hacer nada con esa casa porque el gobierno no puede entregar dineros o invertir dineros en algo que no sea del Estado, que sea de particulares. Bueno, y entonces, ¿por qué hicieron esa inversión de dinero en la casa de Cañas Gordas, que también es privada? Lo que pasa es que esa casa la entregaron los herederos en un comodato para que fuera reconstruida, pero esa sigue siendo de los herederos. Pero en ese comodato se permitió que la nación, allí con esa figura, la nación sí puede entrar a intervenir para rescatarla. Bueno, y entonces yo digo, la nación o la entidad del gobierno que invirtió los dineros allí para reconstruir la casa, que obviamente pues quedó muy bien. Yo conozco la casa esta como quedó. ¿Y por qué eso no está abierto al público? Sí, tienen muchos eventos. Los domingos solamente eventos. Hay algunos pero eventos. Los domingos la abren al público solamente de 12 del día a 5 de la tarde. Sí, habría que consultar cuál es la razón, pero recuerda que eso tiene unos costos enormes. Y seguramente si la gente no va a estar yendo, entonces... Pero supuestamente la nación le invirtió muchísimo dinero allí, ¿correcto? Y eso, si son dineros de la nación, son dineros públicos. Y la gente tiene, vamos a decir, derechos ahí sobre eso, porque con su plata hicieron eso. Sí, hay que investigar un poquito. La verdad es que no sé cuál es la razón de que no la abran todos los días. Sé que se hacen eventos permanentemente, pero no es todos los días. O sea. Bueno, ya vamos a llegar al tema, no se preocupe, don Carlos, que ya vamos a llegar a arrancar a lo que estamos haciendo aquí, unos repasos interesantes que yo pienso que con el conocimiento y los conceptos que tiene Carlos H. Giraldo, pues nos están dando a nosotros muchas luces sobre esto. Dime, Emilio. Quería preguntar esto a Carlos. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para hacer la consideración y declarar que un inmueble o mueble, desde el punto de vista, es patrimonio cultural? En el caso, hagamos de cuenta que existiera la casa de Jorge Isaac, hay un vínculo histórico y eso hace que se pueda aceptan que está amarrado a ese valor histórico, lo que significó Jorge Isaac para Colombia y América, ¿no? Entonces allí eso lo amarra. Lo otro es, desde la arquitectura tendría que contestarte un arquitecto especializado en el tema, como Barney, por ejemplo. No, yo soy arquitecto también, yo puedo decirle eso.
Normalmente las épocas de una sociedad traen consigo una manera de diseñarse y diseñar espacios y una manera de construir espacios. Vamos a poner con ejemplo, cuando nosotros estábamos en un edificio muy conocido en la ciudad de Cali, que era el Hotel Aristi, el Teatro Aristi, el Teatro Columbus, el Hotel Columbus y el Teatro Colón, representaban un tipo de arquitectura que era Art Deco. Art Deco, entonces, claro. ahí estaba todo conjugado eso. Cuando la casa de Jorge Isaac, aparte entonces, que era un sitio de referencia porque allá había estado Jorge Isaac, también representa a una arquitectura que de una época colonial, que es correcto. O por ejemplo la casa donde nació Carlos H. también tiene una representación porque tiene una distribución de unos patios, unas paredes, tiene unos espacios, techos, unos soberados, las fachadas, todas esas cosas que son de tipo de arquitectura que representan una época, obviamente son declaradas o pueden ser declaradas patrimonio. Pero ¿dónde hay un vacío allí? Allí hay un vacío muy complicado entre los propietarios de ese bien y el Estado. Y es que cuando usted tiene un bien de esos, cuando usted es el dueño, a usted lo friegan, donde le declaren patrimonio nacional o municipal un bien arquitectónico, porque a usted no lo apoyan para que lo mantenga. Y mantener esas casas es costoso, es complicado. Claro, y entonces una de las cosas que están peleando muchas estas personas es que el Estado los apoye, que a pesar de que es de un particular, pues es para proteger ese bien y que por favor les ayuden con recursos. Así sea que le bajen los impuestos. Ahí pagan servicios públicos como si fuera estrato 1. Okay. Y el predial y la valorización también lo pagan como estrato 1. Pero todos sabemos nosotros que los gastos que tiene mantener una casa de esas no alcanzan. Pasa mucho en San Antonio, ¿no? Con casas de San Antonio está pasando eso. El único beneficio es que tienen que un servicio público más económico, pero mantener una casa de esas que no la pueden tocar es muy complicado. Y ahí se han seguido unas normas, ¿no? Yo estaba leyendo en el texto de Ortega, de Fernando, es decir, cuáles son los requisitos para declarar un bien como patrimonio histórico de carácter material o inmaterial. Primero se toma o se tiene en cuenta una definición que da la UNESCO. Uh-huh. Sí, claro. Y de esa declaración que da la UNESCO, el municipio de Cali hace referencia aquí al acuerdo 0373 del 2014, mediante el cual el municipio de Cali declara cuáles bienes muebles o inmuebles constituyen patrimonio cultural. Dentro de eso, ¿no? Tiene que estar, me imagino, que los materiales con que esté construido, claro, tienen que ser originales. Sí, a ver, nosotros tuvimos la semana pasada aquí, cuando hicimos el programa precisamente de la Sagrada Familia, en las ciudades y en Colombia hay unas organizaciones que son las que se encargan de hacer eso. Entonces aquí hay un comité patrimonial, de Benjamín hace parte de él, o hacía parte, no lo sé, Víctor Raúl Martínez, que también conoce muchísimo estas cosas. Entonces el municipio declara eso, hace una lista de bienes, por estas y estas razones. Entonces eso forma parte, ya empieza a ser parte, vamos a decir, de los activos de una ciudad, ¿correcto? Más sin embargo, hay un gran problema, y es el problema que dice Carlos en este momento, que el propietario se ve de ahí en adelante, vamos a decir, maniatado. Sí. Porque más es la plata que se gasta manteniendo esto que... claro, él no puede poner un local ahí, por ejemplo, porque una casa no fue diseñada como local, entonces usted no puede poner un local allí. Y entonces no tiene otro ingreso. Y allá hay un vacío. Hay una casa interesante que, ¿se acuerdan ustedes donde está ubicado en este momento el centro comercial Centenario? Allá hay una casa diagonal a eso que llama la Casa Arzobispal. Era el Castillo Carvajal. Sí. Nosotros inclusive hicimos una investigación aquí. Yo tenía el programa tenía una niña, Lupe Agredo, que le mandamos muchas saludes, ojalá que nos esté oyendo, para que reciba con mucho cariño pues su mención.
Cuando yo conocí a Lupe por primera vez, le pregunté a ella cuál era las edificaciones que más le habían llamado la atención en Cali. Y me dijo 3 interesantísimas que son de piedra, que es un material que nosotros aquí no utilizamos y no es propio, vamos a decir, el uso de ese material para hacer ese tipo de edificaciones. Esa es una, la que usted dice de la Fundación Carvajal. Más adelante, sobre la misma vía, debajo del puente, hay otra, mano izquierda. La de Buga, la de los caballos, un personaje muy importante de Buga. Bueno, y la otra casa es una casa que queda en el barrio Granada. Creo que, si no estoy mal, es en la 9ª. ¿La Felisa? La Felisa se llama. Ahí en el barrio Granada está la Casa de los Leones. No. La Felisa, la de Cocorico. No, allí en este momento hay una cosa, hubo algo que llamaba la Pájara Pinta, un bar. Ok, sí, ya sé. Esa Eso casa sobre está en la esquina. sobre la sexta, creo, sobre la 9ª. La 9ª, sí. ¿Con 15 es eso? Sí. De hecho, enseguida del Colombo Americano. Ok. La casa enseguida del Colombo Americano, allí hay una casa también de piedra. Y esa casa fue diseñada por un arquitecto puertorriqueño que vino, hizo esas 3 casas y se fue. Increíble, ¿no? Que una persona de otra región venga aquí y haga casas de piedra. Bueno, perdón. Dale. Y esa casa que queda en ese restaurante, la Hacienda. De ser el que le iba a tocar el tema a ¿La Casa del Zoológico? Sí. Sí, ese era el parque municipal. Esa era la que queda sobre el río Cali. Sí, esa era hermoso. Esa era la casa del parque municipal. Yo lo recuerdo muy gratamente porque pues a mí me llevaban a montar burro. Los niños íbamos al parque municipal a montar burro ya. Entonces conocíamos muy bien esa casa. El bosque municipal. Era el bosque. Le llamaban en esa época el parque municipal. Eso se entregó en comodato a una familia, a los Franco, y ellos mantuvieron allí el restaurante Cali Viejo, que fue un restaurante muy renombrado. El municipio les entregó esa casa en un comodato por 20 años. La señora murió, los hijos siguieron con el restaurante, pero lo dejaron decaer. Era un restaurante muy hermoso donde te atendían personas, las negritas vestidas con los trajes típicos y todo eso. Y entonces la comida era muy típica, todos los extranjeros llegaban allá. Siempre que el gobierno municipal tenía al que hacer un homenaje o alguna reunión, la hacían allá para poder mostrar cómo era las cosas típicas de Cali. La hacienda en la ciudad de Cali. Es una casa fabulosa, es una casa preciosa. Ahora la reformaron, le hicieron una reforma maravillosa, conservando todo su concepto arquitectónico original, y es un restaurante fantástico que tenemos los caleños ahí. La situación del restaurante, la comida del restaurante, excelente, la casa del restaurante, la ubicación es preciosa. Preciosa. Oye, ahora, cuando usted habló de esto del bosque municipal, tocó un tema que nosotros estamos dejando perder en la ciudad, y es el bosque municipal. Sí. Entonces, ese bosque municipal para nosotros, para una generación, fue una generación bastante interesante, porque ahí transcurrieron muchas cosas de nuestra vida. Sí, claro. Imagínese usted se bañó en las pilas. Sí, claro. Imagínese que yo jugaba a los vaqueros con mis primos. Jugamos a los vaqueros con las pistolas que nos traía mi tía de Nueva York, que eran de totes y esa vaina. Y jugamos a los vaqueros en toda esa zona, y nosotros, cuando estaban construyendo el zoológico, nos escondíamos en la jaula de lo que iba a ser la jaula de los leones. Imagínense la época. Bueno, esa época es muy interesante, pues como tan interesante es que ya está con nosotros Ricardo Realpe, a quien le damos la bienvenida. Ricardo, bienvenido, esta es su casa.
Gracias, estimado Jorge. Hombre, un placer verte, un placer que estar aquí otra vez en los micrófonos. Programa tan interesante para mí, donde hablamos de cultura, hablamos de temas de Cali. Y bueno, feliz de estar aquí y con la mesa que también me acompaña para tocar esos temas tan espectaculares relacionados con la cultura caleña. Y caleña. aquí pues tenemos también a Emilio. Tú ya lo conocías a Emilio Ortega, ¿cierto? No he tenido la fortuna. Bueno, aquí le presento. Nuestro Emilio Ortega ya es parte del ADN. Habíamos hablado del ADN aquí, de ser caleños. Ya él es caleño por adopción y caleño por profesión de fe. ¿Y qué más puede ser caleño usted ya, Emilio? Por muchas cosas. Usted ya no vuelve por allá, ¿cierto? De vez en cuando hay que volver a la tierra. A la tierrita. Sí, señor. Pero, de modo que es un agrado conocer a Ricardo Realte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya es todo un personaje en las redes. Lo necesitamos de refuerzo. Siempre para nosotros un placer inmenso. De lo que estábamos hablando. Esta es la primera familia propietaria de la casa que están hablando. De allá del zoológico. Del zoológico, sí. Del parque municipal. De la casona del bosque. De la casona del bosque, sí. Yo conozco esta Hacienda. Fotografía. La hacienda. De la hacienda del bosque. Los que están a los lados laterales, la vestimenta, me parece una fantasía esto. Esa fotografía es tomada allí, en el sitio. Sí, en la entrada. En la baranda de la casa que da a ese patio. Eso debe ser un año 1900 por allá. Yo creo que antes. Poco antes. Yo creo que es antes. Porque es la antigua hacienda Santa Rita. Eso es como de mediados del siglo XIX, más o menos. Que el parque que ustedes conocen como el parque de Santa Teresita, realmente, perdón, el puente de Santa Teresita realmente era el puente de... No, el puente de Santa Teresita. ¿De Santa Rita? Santa Rita. Santa Rita. Se llama Santa Rosa, era Santa Rosa. Era Santa Rosa. Es de la familia, la propietaria de esa finca que estaban hablando. Ella llegó a ser del general Rengifo también. Ajá. Llegó a ser de esa hacienda del general Rengifo y en esos predios donde se ubica uno de los bocatomas para la primera planta de energía. Sí, claro. Arriba. La parte de arriba. Sí. Que eso lo hizo Eder. Sí, fue el abuelo. Y Lloredas también estuvieron allí, Pero ¿no? también ahí era un empresario masón, su apellido era masón, creo que se dice Mason pues, en la pronunciación, pero sí. Todo ese tema de la energía es una historia muy linda, ¿no? Porque cuando Cali le llega el fluido eléctrico en su momento, en 1910, pues eso fue un alboroto, porque eso es el inicio de una modernidad y así mismo inicia el periodo de las empresas. La industria empieza pues a potencializarse en la medida que va llegando el fluido eléctrico. Pero Cali cambió por completo, ¿no? Claro, y por supuesto. De ahí en adelante fue todo una acelere impresionante pues, de la ciudad, del desarrollo de la ciudad. Correcto. Cali prácticamente uno podría decir que despertó como una bella durmiente que estaba en un sueño profundo hasta 1910 cuando es elegida capital. El hecho de ser capital, porque es que antes todas las decisiones administrativas se tomaban en Popayán, Cali no tenía decisión sobre sus recursos, ya ahora a partir de 1910, en mayo del 10, ya empezamos ahora sí a generar ingresos y administrarlos. Entonces Cali empieza ahora sí a crecer de una manera exponencial. Ricardo, yo creo que fue a usted quien le oí algo de que tenía que ver con Buga y Cali por la capital. Claro, eso es buenísimo. Que es una anécdota bastante interesante. Sí, correcto, porque cuando se estaba dando, digamos que en 1910, el fraccionamiento del Estado Soberano del Cauca, que comprendía lo que hoy es Valle del Cauca y el departamento del Cauca, era uno solo integrado, se llamaba Estado Soberano, pero no eran nuevos las intenciones de fraccionarlo, ¿no? El Gran Cauca. Pero se van cerca del 1907, 1908 se empiezan a dar movimientos para poder que se independizara el Valle del Cauca administrativamente hablando. Y dentro de ellos estaba justamente un bugueño, Ignacio Palau Valenzuela, promoviendo esa creación del departamento. Y Jorge Isaac también. Jorge Isaac estuvo también en esos temas. Él es uno de los promotores de que el valle se separara del Gran Cauca. Se hiciera la separación. Claro, pero entonces ahora venía el punto. Vamos a suponer que se aprobara que, claro, el gobierno centralista no quería que eso sucediera. Sí, era perder el Cauca, una potencia que tenía política y en poder administrativo. Pero ahora viene la pregunta, listo, si nos fraccionamos, ahora, ¿cuál sería la capital de esto nuevo que nace? Entonces, había unas dos ciudades más potenciando esa disputa, que era Buga y Cali. No, pero perdón, no. La nación dice, si ustedes se crean un nuevo departamento, es que en esa zona que ustedes están separando, ustedes son 7 ciudades. ¿Cuál va a ser la capital? Y entonces la nación dice, listo, la capital va a ser la que tenga mayor número de habitantes. Exactamente. Y ahí viene lo bueno. En ese punto, cuando dicen mayor número de habitantes, entonces empiezan los censos
y bien discusiones en esos años que en Cali empezó a aparecer una cantidad en el censo de personas que llegaron de otras, registraron gente de otros municipios que no eran propiamente de Cali y terminó la ciudad más inflada. A los bugueños no les interesaba ser la capital, no les interesaba porque se le venía la gente de Buenaventura. Y a ellos no les interesaba porque tanto el bugueño como el payanés son sociedades muy cerradas, ¿sí? Entonces, y son sociedades cerradas de la época de la colonia. Entonces a ellos no les interesaba. Muchos bugueños ya eran gente importante en Cali y torcieron el censo. Entonces quedó Cali como los bugueños capital. Se encargaron con los caleños de torcer el censo. Y apareció Cali con mayor número de habitantes. Por eso Cali es la capital, pero si usted mira desde el punto de vista geográfico, mejor ubicada está Buga. Buga está más cerca de la capital, Buga está más cerca de Buenaventura, para salir a Buenaventura es mucho más fácil por Buga. De hecho, ahora tenemos que ir por Buga para ir a... Hay una gran vía, ¿no? Y esa gran que vía sale también, a Buga. que es mucho más cerca. Entonces, Buenaventura, Buga. pero es que a ellos no les interesaba, todavía no les interesa. Buga sí es una... De hecho, los que conocemos las bodegas del café en Buga son fantásticas, gigantescas. Buga debería tener un centro de acopio de Buenaventura. Buga debería tener zona franca, una zona franca importante. Es un puerto seco. Cali fue fundada como puerto seco, pero es más Buga por ubicación geográfica. De acuerdo. Pero esta disputa territorial... Esta disputa territorial finalmente promovida por Ignacio Palau Valenzuela le costaría muy caro, ¿no? Porque él, previo a que se designe finalmente a Cali como capital, él venía trabajando empresarialmente hablando para los diseños de la energía del fluido eléctrico para Cali. Él ya tenía los planos, tenía todo listo, pero un momento a otro llegó el expresidente Rafael Reyes, que estaba en desacuerdo con esa fusión, y a él lo expropian, o sea, lo expulsan, lo exilian. Tiene que salir de Cali, le cierran el periódico que tenía, que era el Correo del Cauca, se lo cierran y él tiene que irse un tiempo al Putumayo. Por allá termina siendo exiliado. Y ahí es cuando los Eder, los Masón y todas estas familias toman esos planos y todos esos estudios que ya había elaborado Palau Valenzuela y lo sacan adelante finalmente. Sí. Eso es bueno. Vio, esto ya aquí 2 horas no nada. No, ya, yo estoy convencido de eso, porque con Ricardo precisamente los días domingos teníamos 1 hora, después fueron 2 y después fueron 3. Esto también ahora los viernes empezamos con 1 hora y ya llevamos 2. Vamos a ver qué va a pasar con nosotros. De todas maneras, pues tenemos que darle paso al tiempo también. Y entonces Emilio tenía una pregunta que hacerme. Jorge Enrique, le quería preguntar lo siguiente: ¿cómo suena el solar de la pájara? De la pájara. Así suena el sonar de la pájara. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Presente y futuro de la radio. Desde la avenida Roosevelt, número 3437, transmite Sonora, 1500 kHz, HJLJ, y en el ciberespacio www.redsonoraam.com. Sonora 1500 AM, una marca Red Sonora Radio. Red Sonora. Presente y futuro de la radio. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños Somos Todos. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Bueno, eso es lo que se oye en el solar de la pájara, las flores muertas. Esta es una canción interpretada por Yves Montand. Yo creo que todos conocimos a Yves Montand, un actor de cine francés. La estación de la pájara está en Granada. En Granada, sí. Enseguida de Monchis. Enseguida de Monchis, de Jorge. De las grandes, las maravillosas costillas de Monchis. Eso es una fantasía. Es una fantasía. Oiga, llega gente, yo estaba ahí y llegan personas, es increíble. Un día llegó un señor y una señora con la maleta, venían del aeropuerto, buscando Monchis. Un señor que era ruso, con una señora que era norteamericana. El ruso se había ido a ir a Estados Unidos y se metió y andaba con ella. Y ella no quería venir a Colombia. Y el ruso la convenció de que viniera, que esto era muy seguro y que era maravilloso. Y llegaron ese día con su maletica del aeropuerto, entrando donde Monchis. Le llega gente así del aeropuerto. Es increíble. Bueno, el peligro de Colombia es quedarse, ¿no? Ese es el problema, que me parece que fue una propaganda muy acertada. Exitosa. Yo pienso de que la propaganda acertada de vender a Colombia fue esa. El peligro en Colombia es quedarse. Es querer quedarse. Yo he visto llorando
llorando, físicamente llorando, personas que se tienen que ir de Cali, llorando. ¿Por qué? Tiene un atractivo los farallones, nosotros no hablamos, no apreciamos eso que tenemos allí. Viene otra gente de otra parte, se enloquece viendo eso. De acuerdo. Eso es una Fíjate que una muestra de esto es gratamente y con los brazos abiertos tener personas que han llegado de todo Colombia también y se arraigan en Cali y se quedan. Nos ven como un puerto espectacular de posibilidades. Ahora, justamente en este momento ustedes hacen una investigación sobre la Galería Santa Elena a los inicios, en los años 50, y estamos entrevistando a algunas personas y ellos nos cuentan cómo sus padres o abuelos venían algunos de Nariño, venían algunos de Eje Cafetero y encontraron en Cali, lo vieron como una posibilidad de oportunidades y pues ya llevan 60, 70, 80 años radicados en Cali. No, y internacionalmente los extranjeros que han hecho grandes empresas, Ventolini, no, o sea, los alemanes, ¿cuántos alemanes hicieron empresas importantes en Cali que aún sus familias viven aquí? Pero estaba Ventolini, Rosana, el de los textiles, ¿cómo se llamaba? Sí, la garantía. La garantía. Esa fábrica era una cosa maravillosa. Croydon, ¿sí? Las empresas que montaron muchísimos extranjeros que llegaron a Cali, se enamoraron de Cali. Ellos contaban, yo he tenido la fortuna de compartir con varios que ya han muerto lamentablemente. Ellos me contaban cómo llegaron a Buenaventura, huyendo de guerras. Yo tengo una fotografía que hice que se convirtió en un ícono en el mundo de los caballos, que es con Arturo Utimperger. Utimperger fue soldado de Mussolini, se voló en un barco y terminó en Buenaventura, y ahí se bajó y después de voltear por Colombia terminó en Cali y no se quiso ir nunca de Cali. Bueno, eso tiene aquí. Lo que sí queremos nosotros pensar entonces es, quien no se quiere ir del Paseo Bolívar es el monumento a Efraín y María, uno de los temas que aquí tenemos dos defensores del traslado del monumento de Efraín y María, de donde está al parque que lleva su nombre, ¿no? El parque La María le llamaban en esa época, pero hay un error con el tema de La María, porque es que la novela se llama María, no La María. Hay que arrancar por ahí, mejor dicho. Sí, para empezar desde el principio habría que empezar de la fecha en que llegó la obra acá, de quienes la promovieron y quienes mandaron, ubiquémonos en la época. Hacer una obra de mármol de Carrara en una provincia de estas por acá, ponerse en contacto con un escultor en Barcelona, ¿cómo se llama? En Barcelona, sí, ¿cierto? Para que hiciera una obra de esas, que le creyeran. Afortunadamente Jorge Isaac era internacional, es internacional, entonces era más fácil que el escultor entendiera lo que se quería hacer. Pero ubíquense ustedes que un grupo de caleños deciden hacer una obra de esas. Ubíquense en la época. Ahora cogemos un teléfono o por internet podemos encontrar al escultor. Era con cartas que viajaban por Buenaventura. Tenían que mandar un mensaje, luego esperar que se devolvieran ese mensaje. Imagínense la espera, la ansiedad de quién nos va a contestar, cuánto va a costar, cómo vamos a conseguir la plata. Eso es una historia maravillosa. Y ese tipo de cosas que son tan importantes que nos dejaron nuestros letrados líderes de esos años, tenemos que recuperarlas y hacerlas valer como son. Precisamente Monchis acaba de llegar en un viaje por Europa y me mostraba las fotografías y no es de sentarse a llorar, pues, o sea, vos lo has hecho. Esa gente tiene obras maravillosas en cada esquina. Nosotros tenemos 3 o 4 y no somos capaces de recuperarlas ni protegerlas. Es increíble. Entonces, mira, esa obra, que es una obra maravillosa, yo hice una imagen comparándola con el David desnudo, perdón, con la Pietà y la de Efraín y María. La más grande es la de Efraín y María. Es más alta que el David desnudo. Y son de la misma piedra. Son hermanas de sangre. Si uno quisiera decir eso, porque es la misma montaña donde la sacaron. Ya la montaña de Carrara, lo que queda de ese mármol ya tiene mucha veta. Esta era completamente blanca. Ustedes ven la obra de Efraín y María, el David y la Pietà, y son completamente blancas. O sea que son de la misma zona de la montaña. Y eso es muy importante, nadie lo tiene en cuenta. Eso hay que rescatarlo. Esa obra llega en el año 20, aunque hay un documento por ahí que encontraste vos, que era el 21. Sí, correcto. Tenemos la duda, no tenemos exactamente si es el 20 o el 21, y llega a donde tiene que llegar y donde debía estar, que es al Peñón, que es el sitio donde Jorge Isaac terminó de escribir su obra maestra, María. Entonces,
la ubican en la parte de atrás de la casa original del Peñón, mirando hacia el norte del valle, hacia donde está la hacienda. La hacienda. El paraíso. No, el la paraíso en la casa de la sierra. ¿Sí? ¿Saben por qué la hacienda se llama el paraíso? Vos sí sabés ya, ¿no? ¿Por qué la hacienda se llama el paraíso? No sé. El papá de Jorge Isaac era amigo de Bolívar. Bolívar le dio la nacionalidad colombiana para que explotara oro. Él llegó a explotar oro en Quibdó, en el Chocó. Y allá se instaló, era un minero muy importante y de hecho consiguió mucho dinero haciendo oro. Pero su esposa Manuelita siempre le dijo que se vinieran a vivir al Cauca, el Gran Cauca que estamos hablando en esa época, porque esto era un paraíso. Y él nunca le hizo caso. Después de un incendio que tuvieron en su casa de Quibdó, él decide hacerle caso a Manuelita y se vienen de trasteo en busca del paraíso. Así es. Cuando él llega y encuentra ese Cauca serpenteante que baja las montañas, él se para, dice la historia, y le dice: Manuelita, tienes razón, esto es un paraíso. Así que cuando compró esa hacienda, la llamó el paraíso. Esa es la razón de que se llama el paraíso, la casa de donde sale la novela de Freire y María. En esta viaje que estamos en este momentico ahorita como navegando como una máquina del tiempo, vamos a ubicarlos. Ya nos contó Carlos cómo fue ubicada inicialmente el monumento en el barrio El Peñón, en la casona que le llaman de Jorge Isaac. Pero en un momento es ubicada en 1926, es ubicada en la zona... En la Vega del Río. En la Avenida del Río, exactamente. En la Vega del Río. No, más acá del batallón. Esa zona donde fue ubicada en 1910, antes de que estuviera la estatua, lo habían decorado como en la celebración del primer centenario de independencia de Colombia. En 1910, 7 de agosto. El 7 de agosto, inauguran un parque que se llamó Parque Mayarino. Todavía no estaba la estatua, todavía no lo estaba. Pero lo que voy yo es que desde ya 1910 se han empezado a adecuar la zona para embellecerla. Recordemos que unos metros más abajo se estaba en esos años, en 1910, todavía terminando el batallón Pichincha, hoy pues las instalaciones del CAM. Pero unos años después, ya para 1926, encontramos, yo digo, un entorno hermoso. Imagínense ustedes bajando el puente Ortiz, río Cali, pues atravesado con un caudal muchísimo, por ahí 3-4 veces superior a lo que hoy conocemos. Tenemos ya para el 26 ya estaba la estatua de Bolívar, porque fue ubicada en el 22, algo que embelleció a la zona. A la izquierda, Plaza de Armas, cuando usted viene caminando el puente Ortiz, Plaza de Armas a la izquierda, hermoso, un parque divino con el batallón atrás, el Parque María a la izquierda, con el monumento. A la derecha encuentra usted unas casas bellísimas que se fue consolidando luego como la zona T o manzana T, que luego sería demolida. Un edificio Gutiérrez Vela, aunque se parecería ya a partir de los años 40. Pero imagínense esa brisa de todo ese entorno tan hermoso. Perdóname, esa manzana T que estás diciendo que ahora de la manzana T era la primera parte del barrio Granada. Era el primer barrio Granada. Ok. Ese datico no me lo conocía. Pero bueno, lo que estamos diciendo es este monumento como... pues ahí era bellísimo. Evidentemente tenía un problema en la ubicación, aunque era todo un contexto hermoso lo que estoy diciendo. Sin embargo, donde estaba ubicado en el 26, que hemos dicho como diagonal al batallón, esa zona estaba muy baja y era inundable. Lamentablemente era inundable y justamente ahí calza con los arcos menores del puente Ortiz, porque en esa zona con las crecidas del río pues solía inundarse. Entonces no era como tan llamativo pues en ese sentido de la inundación. Bien, pero entonces estamos hablando como un momento bonito. Te cuento la razón de por qué llegó a ese sitio. Y ahí me vas a poder ayudar, porque vos tenés una ventaja que no tengo yo y es una memoria prodigiosa para los nombres de las personas. El señor de la Gallera. Fidel Allende. Que fue los Allende, Gabriel. Exacto. Él fue el que promovió traer la escultura desde el Peñón hasta ese sitio. Pero esa escultura llegó a ese sitio con un fin. Y era que él iba a comprar, o ya la había comprado, no sé, había que ir hasta las escrituras, todos los terrenos del puente Ortiz hacia el norte, lo que era la carretera que salía al norte del valle, que es hoy la avenida Sexta, era por ahí que se salía para el resto del Valle del Cauca. Entonces él compró todo eso porque él iba a hacer barrios muy, muy estilo europeo de aquella época. Él necesitaba, esos eran potreros, él necesitaba darle una imagen a esa zona y se trajo la escultura por eso. La escultura, si ustedes miran las fotos de esa época, estoy hablando de 1926, está en unas gradas, en un pedestal que tiene gradas y tiene balaustres y todo ese cuento, pero esas gradas tenían una segunda intención,
Primero es que esa zona era inundable. Eso fue prácticamente en la Vega del Río que la colocaron. Pero ¿por qué uno dice, por qué la colocó tan allá? Porque a él le interesaba que esa obra se viera desde el hotel que empezaba a construir. Al año siguiente empezó a construir el hotel a Feria Real. Entonces le interesaba esa obra, porque Jorge Isaac era tan internacional que valdría la pena tenerlo allí, y la gente que venía era muy europea, porque ya habíamos perdido Panamá y empezaba Buenaventura a ser importante. Y tengo entendido también una cosa importante del hotel, y era que en esa época había un vuelo que era Nueva York-Buenos Aires y hacía escala en la ciudad de Cali. Entonces, para que los viajeros que iban para Buenos Aires tuvieran un hotel de la categoría que se necesitaba, pues hicieron ese hotel La Feria Real. Y como también estaban construyendo la vía férrea a Buenaventura, bueno, de Buenaventura a Cali en realidad, ¿verdad? Pues entonces también venían una serie de personajes que requerían de tener un hotel pues de cierta categoría. Por eso es que alrededor de las Ferias Reales empezaron a aparecer hoteles, ¿no? de menor categoría que de acuerdo. tenía que ver con eso, ¿no? Fíjense que ya que estamos tocando un entorno espectacular, esa zona del río Cali, Puente Ortiz, Alfred Real. Tengo en mi colección, yo soy coleccionista de fotografías antiguas de Cali, yo hago subasta y al final compro y me llega en la fotico. Tengo una foto original de 1938 y está marcada con lapicero en la parte superior, que alguien que fue el cónsul, creo que era un cónsul francés, que estaba hospedado en unas habitaciones del Hotel Alférez Real, y toma una fotografía en 1938 de ese entorno. Lo traigo a colación es porque se hospedaban cónsules, viajeros. Pero desde el hotel toma un entorno hasta donde está el batallón y donde está la escultura. Tomo una fotografía cuando en ese momento estaban las máquinas levantando todo el terreno, lo que fue la Avenida Colombia en su momento. Apenas lo estaban levantando en el 38 para luego ser pavimentado. pero la imagen no llega hasta el batallón. No alcanza a pasar el río al otro lado. Solo alcanza esa zona. Sí, porque hay que recordar que la primera llegaba hasta el Puente Ortiz. Esa carrera primera de ahí para allá fue robada al río. Todo eso fue robado al río y en diferentes etapas, en diferentes décadas. Entonces la escultura es pasada allí de una forma arbitraria, no por el bien de la escultura, sino por un interés comercial. Por eso la llevaron a ese sitio. La escultura, las veces que se ha movido, no ha sido por interés para la escultura, ni para protegerla, ni porque tenga que ver con su historia. De hecho, ese sitio no tiene nada que ver con la historia de Fray y María, ni de Jorge Isaac, nada, absolutamente nada. Entonces la colocaron allí y estuvo en ese sitio tuvieron que empezar a mejorarlo, porque luego vino el hotel que iban a hacer los ferrocarriles, iban a hacer el hotel sí, que pues terminó siendo el edificio Gutiérrez, pero sí. Cuando hicieron el edificio Gutiérrez, pues taparon los arcos menores del puente, ¿cierto? Eso quería decir que la inundación era peor, entonces tuvieron que empezar a subir el terreno donde estaba ya la escultura y todo ese parque. Ahí empiezan a subirlo y es ahí donde las gradas desaparecen. Las gradas están debajo de ese centro de ese parque. O sea, si pudiéramos escarbar, que van a aprovechar ahora que lo están haciendo, van a encontrar las gradas que están allí. Entonces subieron y la escultura quedó ya a nivel del piso, como debe estar, como fue proyectada. Así la pensó el escultor. La escultura es para verla a los ojos. Sí, es bajita, es para poder disfrutarla, no es para que se vea por allá lejos, donde usted no puede tener ese contacto con la escultura. El nombre del escultor se llama Luis A. Parera. No, eso es mentira. Eso lo dije al que hizo el libro. Una corrección en el nombre, el apellido, pero sí. Luis sí se llamaba. Pero el apellido es Anthony por catalán. Ajá. Es Antonio. Luis español. Anthony. Anthony por catalán, pero Antonio por español. Sí. En español. Anthony Parera y Sabinas. Pero de todas maneras Parera sí. Parera sí. Claro, sí. Entonces, sí. Pareras, pues, pero Luis no es. Sin Luis. Es sin Luis. Caramba. Es Anthony. Anthony o Antonio. Parera y Sabinas. Bueno. Eso se lo dije al que hizo el libro. Él me mostró el libro y yo le corregí una cantidad de cosas. Caramba. Con Carlos en estas investigaciones, porque somos amigos de antaño y hemos hecho investigaciones, encontramos ¿No vivió enseguida en la casa de él? No. Ni que eres de aquí. Es de Uga. Al raizar aquí soy yo.
No, les decía que encontramos en una revista Cromos, la revista bogotana, evidentemente, pues Cromos, pero le hace una edición en el 28 y toma, hay fotografías cuando la estaban exhibiendo en España, apenas no la habían traído a Cali. El boceto. El boceto de la estatua. El boceto de lo que iba a ser la estatua. Y espectacular, o sea, el diseño, y está la fotografía del señor Parera. Está allí un señor un poquito robusto, de bigotes, pues muy, muy europeo, y está ahí el aporte que él hace. No sé si de pronto lo tengas por allí presente de lo que logramos encontrar. Ahora, en este recuento de este monumento, Carlos, vamos a hablar un momentico de la etapa llegando a los Juegos Panamericanos. Ya estamos mucho más pero presente. eso, ¿por qué no tomamos eso? Sigamos allí. Entonces, la escultura llega a la Vega del Río, ni siquiera le hacen un parque especial. A la Vega del Río llega. El puente tiene 4 arcos mayores y tiene 5 arcos menores. 5 menores. Sí. Imagínense que llega a nivel del 4º arco, ni siquiera a los arcos menores, sino en el filo del último arco grande, de los arcos mayores. O sea que eso era perfectamente inundable. Por eso la ponen sobre una gradería. Y las luminarias que están alrededor, usted puede ver que tienen una estructura de cemento alta. Era para evitar la inundación. Luego subieron ese terreno, lo subieron a nivel de la escultura, ya eso queda, la grada queda sepultada, y allí permanece en ese sitio, ya sin gradas, hasta 1971, que vienen los Juegos Panamericanos. Hasta que llega Lida. Hasta que llega Lida de Borrero, Lida Caldas de Borrero, y comete inconscientemente, no sé por qué, o sea, hizo una barbaridad de esos. Bueno, lo que pasa es que los arquitectos, y en este caso paisajistas, como era Lida y su esposo, pues permiten una serie de, ¿cómo sería eso?, de libertades, ¿no? Pues en son del paisaje, de la manera como ya lo interpretaban ellos, ¿no? Entonces, sí, pero eso allí no, eso fue una arbitrariedad muy grande. No, sí, obviamente. Eso no cabe en la cabeza de nadie. O sea, ¿cómo lo permitió el municipio? Uno no entiende. De hecho, el daño fue tan grave y fue tanta la protesta de los caleños que duró 4 meses. Esa obra que ella hizo duró 4 meses. Pero no hemos contado a la audiencia exactamente en qué consistió la movilidad. Pues lo que hicieron fue, se le ocurrió pues a la señora Lida, fue además de trasladar la figura donde estaba el monumento, trasladarlo muy al borde del todo el borde del puente Ortiz. O sea, la trasladan a una fuente que le hicieron provisional allí, una fuente, pero la cortaron la cabeza. Exacto, sí, la desmembraron. Eliminaron la el pedestal del busto de Jorge Isaac, lo eliminaron. Entonces, el busto de Jorge Isaac quedó a nivel del piso. Eso ya es un insulto, porque es bajarlo del pedestal. Y para todos en arte sabemos, ¿a usted por qué lo ponen en un pedestal? O sea, si lo bajan del pedestal, pues a ver, lo bajaron del pedestal. Y lo que le dicen a uno cuando lo subiste al pedestal. Sí. Entonces, esta señora, por eso digo que es absurdo lo que hizo, porque baja al escritor y lo pone a nivel del piso. O sea, en este caso, al nivel del agua. Deja solo el busto y lo que es el pedestal de ese busto desaparece completamente. Entonces, la obra está diseñada originalmente con el pedestal. Entonces, eso quedó mocho. Eso es una figura, ¿Laura? No, sigue. Es una figura, una cosa completamente mocho, porque es que la obra se compone de Efraín, de María, de Mayo, del Rosal, y el cuervo, y el libro de atrás. De todos esos elementos se compone, y entonces quedó una cosa mocha. Era aterrador, era una cosa que no calaba. Y la fuente que le hicieron no era una fuente diseñada para esa escultura, sino que fue una fuente que se inventaron. Para los Juegos Panamericanos, a los líderes de esa época decidieron que Cali iba a ser la ciudad de las fuentes. Entonces empezaron a hacer fuentes por todas partes. Aquí en esta esquina había una fuente. No sé si a usted le tocó. Aquí había una fuente. En la Avenida de las Américas habían 4 fuentes. En la Quinta habían más fuentes. Por todas partes hicieron fuentes. Y esa fue una de las fuentes que quisieron hacer, metiendo la escultura allí. Lamentablemente, una vez más, la escultura es maltratada. Su traslado no es en beneficio de la escultura, fue todo lo contrario, y sufrió pues el daño irreparable.
pues sí fue reparable porque pudieron después recuperar el pedestal y volverlo a montar. Pero estando allí estuvo solamente 4 meses. A los 4 meses empiezan a construir el CAN y los arquitectos que terminan el hemiciclo, el salón del hemiciclo del Consejo, quedan mirando una pared muy blanca que habían hecho y dijeron, esta pared nos quedó muy vacía, hagamos algo en esta pared, tenemos que hacer algo desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, como hay una polémica por esa escultura, ¿por qué no volvemos, la corregimos, le colocamos el pedestal, volvemos y subimos a Jorge Isaac en su pedestal y la traemos y la ponemos aquí en esta pared para que esta pared para que esa obra nos ayude arquitectónicamente para esta pared? Eso es el origen de por qué la escultura otra vez es trasladada al lado del CAN, pero no por la escultura, ni para proteger la escultura. Los traslados nunca han sido por el bien de la escultura, han sido en contra, han sido aprovechándose de la escultura. Entonces la colocan donde está hoy día. Eso fue alcanza a estar en el 71, no recuerdo la fecha, a finales del 71, antes de diciembre, que la colocan allí y se dan cuenta que la escultura es blanca y la pared blanca. Bueno, blanco nos vamos a quedar nosotros porque tenemos en este momento en la línea al doctor Adolfo Vera, quien va a darnos su acostumbrada sección de ¿qué nos preocupa? Doctor Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Noche ya, ¿no? Porque ya son las 6:20. Mi querido maestro Jorge Santa Cruz. ¿Qué le preocupa en el día de hoy? Todo. La vida nuestra en el planeta y sobre todo en Colombia y específicamente en Cali es preocupante desde cualquier ángulo que se la vea. La nuestra parece una película por entregas, en donde cada día el capítulo siguiente es más fascinante, entusiasmante, atortolante, donde no nos dejamos de sorprender de todo lo que nos ocurre. Pero específicamente yo creo que muchas de las cosas que nos preocupan tienen que ver con quienes lo representan en el Congreso de la República, que no es el Congreso admirable de otras épocas, sino un Congreso plagado de gente grosera, de gente absolutamente prosaica, que emplea los peores epítetos para referirse a sus congéneres, a sus colegas. Y todos los días vemos espectáculos de groserías de senadores y representantes de la Cámara, de embajadores como el maestro Benedetti, que saca a relucir todo su archivo idiomático absolutamente nefasto para referirse a sus contradictores. Yo creo que la grosería del Congreso de este siglo XXI contrasta con la elegancia de la prosa y de la voz y del discurso político que tenían hace 50 años esos próceres que nos antecedieron en la representación de cada departamento. Me preocupa obviamente muchísimo el futuro de las generaciones que vienen, la generación de nuestros nietos, por esa vehemente defensa que hacen algunos congresistas, lamentablemente un número bastante grande, de las drogas recreativas para legalizarlas. Hoy están con el cuento de la cannabis recreacional, ya pasó lo de la cannabis medicinal. Si aprueban esto de la cannabis recreativa, no lo dudemos que en 1 o 2 años estemos aprobando también la cocaína recreativa, las pastas recreativas y todo suerte de productos que puedan hacerle daño a la salud física y mental de nuestros muchachos, de las generaciones nuevas. Los suicidios en las juventudes que han venido multiplicándose en colegios, en universidades, en los campos de trabajo, no los suicidios aparentes con que disfrazan los homicidios
que ocurren en nuestro país, pero los suicidios, muchos de ellos iluminados por las drogas, justamente por el consumo de drogas, hacen más preocupante todavía esta situación de indefensión colectiva que tenemos. Nos preocupa la violencia verbal y física institucionalizada en todos los ámbitos de nuestro país. Permanentemente vemos demostraciones fehacientes de cómo cada día somos más salvajes, más intolerantes. Cualquier cosa que pueda ocurrir en cualquier desaveniencia, si no se arregla a trompadas, se arregla a bala o se arregla con armas blancas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la permanente infiltración de conspiradores activistas en las universidades públicas de nuestro país. Pero específicamente nos preocupa que en la Universidad del Valle ocurran actos de tanta violencia como los que sucedieron el jueves de la semana pasada, donde la agresión a la fuerza pública y la presencia de encapuchados y vestidos de negro arengando a la población universitaria es verdaderamente preocupante y es un fenómeno al que no se le da toda la atención que se merece. Está ocurriendo también, y eso es otro motivo de preocupación, el reclutamiento de jóvenes de la primera línea para las milicias urbanas de las guerrillas. El presidente que prometió darle educación y oportunidades de trabajo a estos muchachos no ha cumplido, no sé si que no ha podido o qué sé yo, cumplirles, y en consecuencia son presa fácil para el reclutamiento de estas estructuras delincuenciales que merodean por los 4 puntos cardinales de nuestra amada Colombia. De manera, maestro, que yo creo que tenemos muchísimos motivos para preocuparnos. Preocupa lo que va a pasar el 20 de junio, no sabemos en qué puedan terminar las manifestaciones de rechazo contra el presidente. Cada vez está más ausente. Sabemos que hoy regresa de Alemania, o que inició su vuelo de retorno de Alemania para condecorar a los indígenas que lograron recuperar con los soldados de Colombia a los 4 niños. Y el lunes o martes se regresa nuevamente a Europa para encontrarse en Francia nuevamente con Macron, y muy seguramente dentro de 7 u 8 días se irá para Italia y pasará unos días en la Toscana y luego a Grecia, qué sé yo. De manera que esa es otra situación preocupante, pues el presidente está gobernando desde Europa. De manera, maestro, que son muchos los motivos de preocupación, son muchos, y absolutamente improbable que se puedan solucionar. Bueno, doctor, pues muy agradecido con sus preocupaciones, que nos dejan más preocupados que el diablo. Nos ayuda mucho. Pero bueno, sí, tenemos un vocero de las preocupaciones, y esto de verdad es bastante preocupante. Lo que nos preocupa a nosotros es el tiempo que vuela rápidamente, y en esto de la radio usted sabe cómo es la situación. Así es. No nos resta solamente agradecerle pues sus preocupaciones, que pase usted un feliz fin de semana con puente incluido. Perdón, pero que no se vaya sin decirnos si le preocupa o no el que al presidente le entristece mucho que se haya caído el muro de Berlín. ¿Dijo así? Digo en Alemania, hágame el favor, que a él le entristecía mucho el muro de Berlín que se haya caído hace 50 años o 40 años. Se esperaba que detrás del muro de Berlín se cayeran todas las ideologías extremistas. Infortunadamente se cayeron durante un tiempo y están resurgiendo de manera preocupante, de manera lacerante para el mundo civilizado. Ay, Dios mío, de manera que no sabemos para dónde vamos. Bueno, es incierto. Ok, doctor, muchas gracias. Acuérdese que el lunes es día de fiesta, es puente, ¿no?
Me preocupa que no llueva por allá por Pance y usted no pueda salir con el paraguas. Un abrazo. Esperemos que las preocupaciones sean menores el próximo viernes, mi querido Jorge. Gracias, hermano. Un abrazo inmenso, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también. Muchas gracias a ti. Chao. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Volvimos al color, porque pues quedamos en blanco, ¿cierto? En contra de la ubicación que tenía la estatua, el monumento, la escultura de Efraín y María contra una pared blanca. Y entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante? Ok, la escultura una vez más es trasladada no a favor de la escultura ni para protegerla, sino para cubrir otra cosa. En este caso era cubrir una pared blanca porque a los arquitectos les había quedado muy vacía esa pared y la colocaron ahí en el can. Se dieron cuenta que era muy blanca y que la pared que tenían era blanca. Dijeron, tenemos que hacer algo. Entonces sembraron el bambú, que todos conocen, al lado de la pared, para contrastar la obra. Tengo las fotografías de todo el proceso, de cuando la trasladan al sitio y no existe el bambú, luego cuando aparece el bambú que está bajito, y ese bambú le ha hecho mucho daño a la escultura. Porque el bambú tiene unas raíces, se acuerde que esa es una hierba, eso es una, crece y va creciendo y creciendo, y me imagino que en cualquier momento puede tener problemas la estabilidad de la Ok, escultura. en ese momento esa zona que era la zona rosa de Cali, más o menos podríamos decir, se convierte en la zona político-administrativa. O sea, la escultura quedó expuesta a todas las manifestaciones que usted quiera. De hecho, desde que está en ese momento, a María le hemos puesto 3 narices. Le hemos colocado en 2 ocasiones los dedos de la mano derecha. La rosa de la cabeza. Hubo una manifestación de los nadadistas. ¿Cómo se llama el personaje de los nadadistas? Gonzalo Arango. Se manifestaron en algún momento allá, después de los Panamericanos, y cogieron periódicos, hojas de papel periódico del Tiempo y del Espectador, y empezaron a envolver la cabeza de María. Hicieron una gran pelota y le prendieron fuego. Entonces, si tú miras la escultura desde arriba, María tiene la cabeza completamente partida, rajada por aquí. Entonces la escultura está en un sitio que no le corresponde, ni históricamente, y menos ahora con estos temas políticos, con ese vaivén de la política. Ese no es el sitio de la escultura. La escultura, para rescatarla y protegerla y darle el reconocimiento que merece, debe regresar a su sitio original, que es el Peñón. ¿Y qué hacemos con la fuente? ¿La devolvemos a Buga? La fuente que hay allí es una fuente que no le pertenece a Cali. Encontramos que es una fuente que le pertenece, que fue hecha originalmente para el Parque Cabal de Buga. Estaba justo al frente de lo que es para ellos la iglesia de San Francisco. Allí están las fotografías que respaldan lo que estamos diciendo, y esa fuente desapareció en una transformación de ese parque. Desapareció con las rejas. Las rejas de ese parque son forjas francesa. Entonces, eso no he podido establecer la fecha exacta, pero es entre el 57 y el 60 que sucede eso. Luego esa fuente aparece en Cali en lo que era un cruce de calles, que es la tercera con tercera. Ese parque que todos conocen como el Parque del Peñón era un cruce de calles, pero no fue planeado así. En 1920 ese parque fue planeado como parque, pero los enemigos de Jorge Isaac, que no querían que Jorge Isaac brillara, ni querían que ese parque fuera en homenaje a él, convirtieron eso en un cruce de calles, y estuvo durante 37 años como un cruce de calles. Luego, en el 57 más o menos, nombran de secretario de planeación al hermano del doctor Harold Borrero,
El esposo de Lida. El esposo de Lida. Entonces el doctor Harold Borrero le dice a su hermano, vení, vos que ahora sos el secretario de planeación, ¿por qué no me permitís hacer un parque en ese cruce de calles? Eso tiene pinta como de parque. Ahora y a mí sí me se gustaría... le salió el caleño. ¿Vos por qué no me permitís? Porque sí, es que nosotros somos caleños. Entonces hagamos un parque, porque allí en vez de esos cuatro triángulos, si los unimos, pues eso es un parque. Pues claro, es que era un parque. Fue planeado como un parque, que se llama, el nombre oficial es Plaza Isaac. Ese es el nombre de la fundación que era del lo barrio. correcto. De la fundación del barrio, esa es la Plaza Isaac. Y la tercera, que es la que se desprende de la cuarta, detrás del Hotel Intercontinental, y baja hacia el Peñón, se llama Avenida Isaac. Bueno, ¿por qué ese monumento no queda en la Hacienda El Paraíso? No, porque ese es un monumento de los caleños, para los caleños, hecho por caleños. Ya. Eso me dijo la juez, y casi también era pastusa. Y casi la bajo de allí el podio. Le dije, no, qué pena su señoría, pero ese es un monumento nuestro, hecho por caleños para los caleños. No tiene por qué irse para allá. Pero en la hacienda hay una. En la hacienda hay un busto, ¿no? Hay un busto, pero de Jorge Isaac. De Jorge Isaac, sí, de acuerdo. No es la obra completa. Pero primero quiero como recapitular algo que se mencionó hace poco. Bueno, no, para aclarar a la audiencia y mis amigos de la mesa. Yo soy de nacimiento caleño. Sí. Mi padre también lo es. Pero es claro, mi abuelo sí era de Nariño. Pero ya mi padre sí nació aquí y en adelante pues igual yo. Entonces sí soy caleño. Bueno, bienvenido. Lo queremos. Vamos de la callada. De donde sea. No, venga, y un tema de pura cepa, como decían los sorbeos. Bueno, pero un tema de toda esta discusión tan interesante que hemos venido llevando, yo quiero recalcar algo que conecta con todo esto, y es el tema de la identidad caleña. Y es que hace algún tiempo yo discutía con algunas personas, la identidad la puedes conformar por distintos frentes, ¿no? Por su historia, por sus monumentos que te identifican, por las costumbres, por la gastronomía, por la geografía, pero el tema patrimonial y de monumentos forma parte también de la identidad de una ciudad. Cuando usted viaja a alguna parte sin conocerla, lo primero que quiere saber es conocer la ciudad y entender su historia a través de monumentos. Lamentablemente han habido movimientos recientes que dicen que no tienen que haber estatuas, que eso no identifica, además, y hay que tumbarlos, que eso hay que arrasarlo, ¿no? Que porque no nos gusta ahora, hay que arrasar con toda la historia que hemos tenido. En República Dominicana, por ejemplo, hay un monumento donde está Colón y hay una india, Anacaona. Pero entonces está ahí y le enaltecen y todo ese tema, y no hay un tema de odio, que por qué que nos están esclavizando. No hay ese tipo de cosas. Formó parte de la historia y ahí está, narra lo que ocurrió. Igualmente pienso que hoy un monumento a María, a Sebastián de Belalcázar, cantidades son parte de la historia. No entiendo por qué ahora, pues, si me molesta tengo que arrasarlo. O sea, si un día me levanto y no me gusta la casa del vecino, entonces eso me da derecho también a tumbarla. Pues son ideologías que pues, realmente no comparto. Y parte de lo que estamos discutiendo hoy es enaltecer toda esa historia de algunos de esos íconos que nos han enaltecido también a nosotros. Sí, mira, no existe en Colombia, y eso no me lo ha podido desmentir ni siquiera el ministerio, no existe en Colombia una obra de mármol de Carrara tan importante como eso. No existe. Y es un cagadero de locos. Es donde van todos los vendedores ambulantes a hacer sus necesidades. O sea, no hay derecho. Haga eso en el David Desnudo a ver qué pasa. Hágalo en la Pietà, a ver, o sea, ni siquiera puede entrar. Ya de hecho está en una urna de cristal. Entonces, si nosotros no... Es la obra más importante del país. No puede estar en un sitio político donde está expuesta todo el tiempo. Vuelvo y repito, es la tercera nariz que le ponen a María. Esta última, que fue una gestión que logramos porque empecé a demandar, hasta que me tuvieron que escuchar, porque María venía sin nariz por décadas sin tener una nariz, porque en las manifestaciones le habían volado la nariz, a Mayo le habían volado la trompa, la mano derecha de María estaba sin dedos, y entonces yo empecé a pelear ya a nivel judicial y logré que la miraran y logré que se hiciera una pseudo restauración tan mal hecha que la nariz que le pusieron a María es del ancho de la boca. Y no existe una persona que tenga la nariz del ancho de la boca, habiéndoles entregado yo las fotos de cómo era la nariz original. Cuando el personaje, que era un restaurador de tumbas de Bogotá, Teófilo,
Porque yo cuando hicieron el proceso de pseudo restauración estuve todos los días, desde amanecía con ellos hasta que se iban. Todos los días estuve encima de ellos respirándole en la nuca. Y entonces cuando el tipo le digo, vení, ¿vos qué nariz le vas a poner? ¿De dónde sacaste la imagen de la nariz? ¿Te la vas a inventar? Vos estás haciendo una restauración. Entonces Teófilo me dijo, no, yo la tengo aquí. Me sacó en su celular y me mostró una foto completamente pixelada, donde no se interpreta nada, o sea, una cosa completamente borrosa. Y le dije, y ahí no hay nada, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? No, esto es lo único que hemos podido encontrar. Le dije, no, un momentico, yo tengo una foto original. Y le traje una foto de este tamaño, con la nariz de María. Entonces se la llevé al otro día. Le dije, mire, aquí tiene la fotografía para que la haga como debe ser. Esto es una restauración. Esto no puede ser una chambonada. Y además de una obra de esa categoría. Entonces, el personaje me dijo, no, yo ya traje la nariz de Bogotá. Y la sacó de una servilleta. Y era una nariz que a simple vista le dije, esa nariz es muy grande. Esa nariz es muy grande para la cara de María. No, eso ya está así, no sé qué, Esa fue la nariz que le puso. Además la imagen si ustedes van en ese momento que uno hace de la lectura de la novela, realmente es una mujer con una configuración muy bonita. Sí, claro. Que es la cara de una niña. Claro, ¿no? es una niña. Ella es muy joven, es una niña. Y esos artistas tenían esa característica, hacían sus obras femeninas muy como niñas. Delicadas, muy de delicadas. hecho, a Miguel Ángel cuando le preguntan por qué María de la Pietà es tan niña, es una mujer muy joven, muy niña, ¿por qué la mamá de Jesús iba a ser tan joven? Y dijo, porque ella siempre será virgen. Esa fue la respuesta de él. Es una cara de niña porque siempre será virgen. Entonces, ese tipo de cosas la gente del ministerio no las tuvo en cuenta. ¿Por qué llegó el ministerio? Porque cuando yo empecé a mandar derechos de petición a la alcaldía para que por favor protegiéramos la escultura y la trasladáramos a donde le corresponde, ellos dijeron, necesitamos investigar, investigaron con el ministerio y esa es una obra patrimonio nacional. Por tanto, la rige el ministerio. Entonces, Cali no podía intervenirla sin aprobación del ministerio. ¿Qué hizo el ministerio? Abrió una licitación pública entre todos los restauradores para que vinieran, analizaran, les dijeran eso qué era, porque no sabían qué era. De hecho, mire que en las publicaciones de la alcaldía sale el nombre del escultor que no es. Entonces, el señor vino, se ganaron una plata, 150 millones de pesos, el solo estudio. Yo le pedí hablar con él porque yo tengo mucha documentación, él no quiso hablar, me dijo inicialmente que sí, pero al final no, él entregó su proyecto sin haber conversado conmigo, y de hecho el proyecto de él estaba malo porque no tiene sustento. O sea, el sustento que las fotografías que él presenta en su documento son fotografías mías, fotografías que yo he publicado en mi página. Entonces yo reclamé y a partir de allí demandé, ya con todos esos argumentos demandé, y la idea es que tengo que seguir dando la pelea y los invito a todos los que quieran unirse porque tenemos que llevarla a su sitio original. Esa escultura fue concebida, planeada y pensada para lo que hoy conocemos como el Parque del Peñón, que realmente se llama Plaza Isaac. Ese es el verdadero nombre. Para eso la donaron los señores que compraron la finca, los Carvajal y los que convirtieron la finca en barrio. Eso fue Antonio José de Castro y un coronel, el capitán Gustavo Gómez, los dos urbanizadores ellos son los que urbanizan, pero donan esa plaza para homenaje a Jorge Isaac y no lo hemos cumplido. Ella tiene que volver allá. ¿Qué pasaría con la escultura allá? Bueno, ¿qué dice el restaurador? Que la escultura no se puede mover del sitio porque lleva muchos años ahí. Eso pues es absurdo. Que si la movemos se daña. Hemos movido edificios completos sin quebrar una copa de vidrio. ¿Cómo no vamos a poder mover con la tecnología que tenemos hoy? Y ya Lidia lo tumbó. Y ya Lidia la había desbaratado. Sí, es increíble. Mire cómo la historia de dura cuando uno profundiza en la historia. Tanto Lidia como su esposo son los que mayor daño le han hecho a esa escultura. No sé si por ignorancia, desconocimiento, lo que usted quiera. Pero cuando él hizo el parque, él debió haber recuperado el parque para Jorge Isaac. No lo hizo. Se trajo una fuente de cemento. De buga. Traía de buga en extrañas circunstancias. No se sabe cómo se le da ya. Las rejas que se han perdido con la fuente lograron encontrar a los bugueños. Un bugueño amigo mío, que es un historiador también, Martínez, no sé si lo conoces, a Ramiro Martínez, que está, en ese momento está escribiendo un libro muy importante donde dice que Jorge Isaac no escribió la novela, que es el hermano.
él se puso en la tarea de encontrar esas rejas de forja francesa. Las encontró en una hacienda cañera. Las reclamó el municipio y el ingenio les entregó sus rejas. Las rejas que hay ahí son recuperadas. El Parque Cabal, dices, En el Parque Cabal de Buga. Buga. Son recuperadas. La fuente no sabían dónde estaba. Yo ya les dije dónde está la fuente. Está en Cali. Bueno, pues hay que devolverle Hay que devolver la fuente a Buga y ese sitio es para la escultura. Entonces dicen, pero ¿y qué hacemos allí? Cali, los caleños y los bayunos, vallecaucanos, estamos dormidos en hacer un homenaje a la yubarta. Recuerde que acá en Bahía de Málaga nacen un porcentaje muy importante de las yubartas. Vienen aquí a aparearse y luego vienen a nacer. Y eso requiere un homenaje. Nosotros deberíamos hacer un homenaje muy importante, más en este momento histórico de la humanidad. Allí podía ir una ballena yubarta, por ejemplo. Si quieren, pues que eso sea un espacio. Bueno, ustedes conocen el diseño que le hicieron a ese parque, que está en este momento cerrado. Creo que lo han intervenido, lo están Le están cambiando el piso, le están reformando el piso y en el lado de acá están haciendo arqueología. Están destapando el puente del Río Nuevo, Ah, ok. y están prolongando la arqueología, investigando la arqueología del puente Ortiz hasta el Río Nuevo. Sí, particularmente al descender del puente Ortiz, él tenía una caída, en la luz o la altura en la parte media pues era más alta y empieza una caída hacia la zona del parque de Simón Bolívar. Fotos así precisamente con unos burritos. Exactamente. Una foto Bellísima. Allá había un puente, el puente del Río Nuevo. Del Río Nuevo. Sino que cuando cae, el INCIBA está interesado en ese sector, que ya lo ha cubierto de pronto algunas capas de tierra y ellos están excavando para entender un poquito más los temas ellos le llaman pisos térmicos. Bueno, esos son unos estudios especiales del INCIBA, creo que es lo que está haciendo el estudio. INCIBA está haciendo eso. Y caminabas unos metros y te encontrabas con el otro puente sobre el Río Nuevo, porque por ahí pasaba el segundo río Cali que tuvimos, porque eran dos ríos paralelos que tuvimos. Sí, ¿por qué no le explican ustedes, que son conocedores del tema, cuando estamos hablando del Río Nuevo, el por qué hicieron el río Nuevo y pues en qué quedó después el Río Nuevo? Claro que sí. Se puede hablar del Luna Park, ¿no? Que ahí en esa hicieron. Sí. Pero era más en Granada. Era un poco más en Granada, más por donde está el Colombo Americano. Por allí estaba un lago artificial que tuvimos en el barrio Granada, que se llamó Luna Park, un parque de atracciones. Funcionó entre 1925 al 30. Lo que pasa es que los caleños hoy se asombran porque es un barrio residencial, pues no hay vestigios de ningún lago, pero pensar que hace casi un siglo había un lago y con atracciones mecánicas pues es una locura para los caleños. Pero bueno, ese es el tema de Luna Park. Sobre el Río Nuevo, para los caleños que nos escuchan y no lo sabían, el río Cali tuvo un brazo hermano paralelo, un segundo río Cali. Para diferenciar del principal le llamaron Río Nuevo porque fue posterior, fue un brazo artificial que le sacaron al río principal. En primera instancia fue alrededor del siglo XVIII, mediados de 1700 algo, un alférez, para bajarle un poco de ímpetu, genera un canal muy primitivo, un brazo para fraccionar y quitarle un poquitico de fuerza, porque el río Cali, cuando se crecía, amenazaba con llevarse la ermita, que era una iglesia que quería protegerla. Ese canal con el tiempo parece que se seca o algo sucede, y luego en 1845 o 1834, cuando inicia la construcción del puente Ortiz, el constructor, el fraile José Ignacio Ortiz, dice: necesito mermarle caudal al río porque voy a construir el puente allí. Entonces ahí reutilizan ese canal viejo que se ha hecho al inicio, lo abren nuevamente y construyen su puente Ortiz, lo terminan y dejan los dos brazos circulando. Hasta que el segundo brazo, llamado Río Nuevo, hasta los años 30 más o menos, ya cuando el Zanjón lo tapan y queda pues ahí ya perdido para siempre ese segundo río Cali que tuvimos. Pero si nos ubicamos en la zona del Paseo Bolívar, si tú vienes descendiendo el puente Ortiz hacia la avenida Sexta, te encontrás primero un puente del río Cali, que era el puente Ortiz, y más abajo unos metros, un segundo puente que era el puente sobre el río Nuevo. ¿Dónde empieza la avenida Sexta? Que es donde empieza la avenida Sexta. Donde está la escultura del ampón de Simón Bolívar, no me vayan a matar. pero yo, Carlos, por favor, no nos vaya a preocupar. Era un asesino misericordia. Era terrible, el tal Simón Bolívar. El tal Simón Bolívar. Hombre, yo quiero decirle a ustedes que no, primero sorprenderme. Pero disculpen un segundo porque yo quiero cerrar ese capítulo. ¿De dónde a dónde iba el Río Nuevo? El Río Nuevo, ubíquese hoy en el Hotel Intercontinental o en el Puente de la Estaca, si se quiere, un poquito más arriba. Allí se desviaba, empezaba el caño, y por todo lo que es, ¿cómo se llama la avenida que pasa por el CAN? ¿La segunda? La segunda, avenida Esa segunda era Río Nuevo, ¿sí?
y por allí hasta donde está hoy la Torre de Cali. Ese era del Intercontinental a la Torre de Cali, era el Río Nuevo. Bueno, se nos vino el tiempo encima, ya no podemos hacer nada más. ¿Cómo así? Son las 7, Ya. hasta las 8. No le dije. No les dije cómo es esto. Aquí sí hay tela donde cortar. Es correcto. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Ricardo. Encantado, De como verdad. siempre. Muchas gracias, Carlos, también, pues por su aporte de ambos, por el conocimiento que tienen de la ciudad de Cali, que yo creo que con lo que usted dijo inicial de su charla, esto le da sentido de pertenencia a la ciudad. De acuerdo. Correcto. Conocer las cosas de la ciudad, lo que nos identifican, le dan sentido de pertenencia por ella. Y pues yo no sé si, como es las películas cuando estábamos muchachos nosotros, ¿no? Que era por el domingo presentaron un pedazo y el otro domingo el otro. Continuará. Continuará. Yo no sé No, y si- qué importante plasmarlo en un texto, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Hay algunos textos, lo que pasa es que está muy disperso. Y ojalá, yo antes te decía, en un principio, yo quiero escribir el tema de la escultura y que quede como un libro, porque eso no lo conoce nadie. Entonces debe quedar, No, porque yo me voy a podemos hacer morir por entregas. y va a quedar en el vacío. Podemos ver por entrega y le ofrezco algunos blogs que tenemos nosotros y las columnas que tiene Ricardo, que pues también es una cosa maravillosa. Muchas gracias, muchachos. No, a ustedes y Encantado. felicitaciones. Gracias por el programa y esta mesa. Y a toda la audiencia, felices Muchas de gracias. que nos escuchen. Muchas gracias. Un abrazo. Una gran enseñanza. Emilio. Muchísimas gracias. Todos muy somos gentiles. Cali. Caleños somos todos. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, estamos oyendo en el fondo Sofrito de Monco Santa María. Sí, este es una bellísima canción de un boncocero supremamente conocido. Y esto es para invitarles a ustedes que asistan a la Taberna Latina en el día de hoy. Sí, la Taberna Latina del DJ errante, el Gary Domínguez, tiene hoy una... no, es mañana lo del Cari, lo de Monco Santa María. Lo de hoy es algo que tiene que ver con los Bam Bam de Cuba. Juan Formel, de los Bam Bam de Cuba, tuvo también un hijo que murió también, entonces le están haciendo un homenaje a él en el día de hoy. Y mañana vamos a tener lo de Juan Formel, lo de Monco Santa María. Es así la programación. Entonces, hoy los Bam Bam, mañana Monco Santa María en la Taberna Latina de Cari Domínguez. Como él decía, arriba de la iglesia de Santa, ¿cómo se llama la iglesia que está ahí sobre la novena? ¿Sobre la novena? Sí, la séptima creo que Pero eso es de la Virgen, la Milagrosa. es. Milagrosa. Eso es correcto. Ahí sobre la Milagrosa está 2 cuadras hacia arriba, está la Taberna Latina, fácilmente identificable porque ahí está el rostro de otro cantante famosísimo puertorriqueño. Los colores son muy lindos y pues no invitarlos a que vayan y pasen por la Taberna Latina en el día de hoy. Pues muchas gracias a nuestros oyentes. Les habló Jorge Santa Cruz en compañía de Carlos H. Giraldo, de Ricardo Rialpe y del doctor Emilio Ortega, con la conducción de Leonardo Paz, el que quita y pone. El de la guillotina. Acuérdense que este fin de semana hay puente, para que aprovechen este puente y estemos en familia. El domingo es el Día del Padre también, ¿no? Y un personaje muy cercano a mí, de mis afectos, cumpleaños el domingo, a quien le mando
todo mi cariño y que pase un día muy feliz. Ojalá que lo haga. Y entonces, Emilio, siempre para adelante. todos y cada uno. Y lo que ha de ser, que sea. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.